Y continuamos con las preguntas del tema 4, actitudes de psicología social de la UNED. Y vamos a la siguiente pregunta, que dice: el test de asociación implícita, conocido como IAT, y señalar la incorrecta. Primera opción: se ha utilizado ampliamente en investigación psicológico-social para evaluar prejuicio implícito, que es asociaciones entre categorías sociales y palabras evaluativas, y el contenido de los estereotipos, que son asociaciones entre categorías sociales y palabras de rangos estereotípicos. Segunda opción: evalúa las asociaciones automáticas, ¿no? Es el test, el IAT. Evalúa las asociaciones automáticas entre conceptos mentales mediante la clasificación y ordenación de elementos con la mayor rapidez y precisión posible en diferentes categorías. Y tercera opción es que el IAT sirve para medir el sentido y la fuerza de las actitudes de una persona sobre un tema concreto. En este caso, la opción correcta es la tercera opción, es la incorrecta. Entonces, el test de asociación implícita, el IAT, se ha usado ampliamente para investigación psicológico-social, para evaluar prejuicio implícito, para evaluar contenido de los estereotipos. Y también evalúa asociaciones automáticas entre conceptos mentales, de clasificación y ordenación de elementos, con mayor rapidez y precisión posible en diferentes categorías. Por ello es que entonces, si vemos lo que dice el manual, vemos que en la página 120 se indica: el IAT se ha utilizado ampliamente en la investigación psicológica social para evaluar el prejuicio implícito, que son asociaciones entre categorías sociales y palabras evaluativas, y el contenido de los estereotipos, que son asociaciones entre categorías sociales y palabras de rangos estereotípicos. Por ello es que la respuesta correcta corresponde a la que sería incorrecta, es la tercera. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: una de las diferencias entre actitudes implícitas y explícitas es, primera opción, las actitudes explícitas están arraigadas en la infancia y las implícitas están más relacionadas con experiencias recientes en la edad adulta. Segunda opción: las diferencias entre implícita y explícita es que las actitudes implícitas respetan necesariamente normas de la sociedad y actitudes explícitas suelen estar fuertemente moldeadas por los estándares o normas de la sociedad. Tercera opción: las actitudes implícitas cambian lentamente y las actitudes explícitas pueden cambiar rápidamente. Entonces, la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Una de las diferencias entre actitudes implícita y explícita es que las actitudes implícitas cambian lentamente y las actitudes explícitas pueden cambiar rápidamente. Si vemos lo que dice el manual, en la página 121 dice: en términos generales, resulta más difícil que las personas cambien sus actitudes implícitas en respuesta a una nueva información en comparación con sus actitudes implícitas. Es una que hay que deducir con respecto a la respuesta, que no es exactamente lo que dice, pero se puede deducir cuando indican que las actitudes implícitas cambian lentamente y las cambian y que pueden cambiar más rápidamente, porque dice en comparación con, ¿no? Es más difícil que cambien actitudes implícitas cuando hay nueva información comparando con explícitas. Entonces, por ello es que explícitas cambian rápidamente, implícitas cambian lentamente. Es una de las que son para deducir. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, que dice: el principio de compatibilidad, Asgen y Brisbane en el 80. Primera opción: se puede esperar una escasa correlación actitud-conducta solo en la medida en que las medidas de actitud y conducta impliquen exactamente los mismos elementos de acción, objetivo, contexto y tiempo. Segunda opción: se puede esperar una fuerte correlación actitud-conducta solo en la medida en que las medidas de actitud y conducta impliquen exactamente los mismos elementos de acción, objetivo, contexto y tiempo. Tercera opción: se puede esperar poca correlación actitud-conducta solo en la medida en que las medidas de actitud y conducta impliquen exactamente los mismos elementos de acción, objeto, contexto y tiempo. Bueno, esta es una que es súper revuelta y bueno, un montón de palabras, y cuando son de estas hay que mirar sobre todo con mucho cuidado antes de contestar en el examen. En este caso, la respuesta correcta es la segunda. Se habla del principio de compatibilidad de Asgen y Friedman del 80, es que se puede esperar una fuerte correlación actitud-conducta solo en la medida en que las medidas de actitud y conducta impliquen exactamente los mismos elementos de acción,
objetivo, contexto y tiempo, ¿no? De esas, no es muy común escuchar eso de que impliquen exactamente. Pero si vemos lo que está indicado en el manual, en la página 122, en la parte media de la segunda columna, la sección 6.1 indica, según este principio, el principio de compatibilidad, se puede esperar una fuerte correlación actitud-conducta solo en la medida en que las medidas de actitud y conducta impliquen exactamente los mismos elementos de acción, objetivo, contexto y tiempo. Así en Friedman, 80. Bueno, mira, pues de vez en cuando sale esto de exactamente, que no es tan común de encontrarlo, y por ello es que la respuesta correcta es la B. Esta es una pregunta complicadilla, mucha letra. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: la teoría de acción razonada, TAR, primera opción. Esta teoría tiene poco impacto en la investigación en psicología social. Segunda opción, surge del incipiente paradigma cognitivo de los años 70 aplicado a la investigación de las actitudes. Y tercera opción, fundamenta la actitud hacia los objetos en vez de hacia la conducta. En este caso, la respuesta correcta es la segunda opción. La teoría de acción razonada, TAR, surge del incipiente paradigma cognitivo de los años 70 aplicado a la investigación de las actitudes. Y si vemos lo que dice el manual, en la página 124, sección 3631, dice que la TAR, o sea, la teoría de la acción razonada, surge del incipiente paradigma cognitivo de los años 70 aplicado a la investigación de las actitudes. Esta teoría tiene un gran impacto en la investigación en psicología social y en el estudio de las actitudes. Por ello es que la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. No dice todo lo que está en el texto, pero bueno, es una parte que es idéntica. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: la teoría de la acción razonada, TAR, toma los tres componentes fundamentales del concepto tradicional de actitud, cognitivo, evaluativo y conativo, y los vincula en una cadena causal, Morales y otros del 94, de tal forma que, primera opción, si la conducta es volitiva, es decir, si está bajo control voluntario, entonces será determinada por la intención, y esta, a su vez, por la función aditiva de la actitud hacia la conducta y la norma subjetiva. Segunda opción, ambas opciones correctas. Tercera opción, el concepto central de esta teoría es la intención conductual, y esta intención se deriva de 6 factores de naturaleza diferente. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Entonces, cuando hablamos de la teoría de acción razonada, la TAR, y que toma los tres componentes fundamentales del concepto tradicional de actitud, cognitivo, evaluativo y conotativo, y vinculan una cadena causal, de manera tal que si la conducta es volitiva, es decir, si está bajo control voluntario, entonces será determinada por la intención, y esta a su vez por la función aditiva de la actitud hacia la conducta y la norma subjetiva. Si vemos lo que dice el manual, en la página 154 dice exactamente lo mismo que está en la respuesta. Si la conducta es volitiva, si está bajo control voluntario, será determinada por intención. Y la intención, a su vez, está determinada por la función aditiva de la actitud hacia conducta y norma subjetiva. Aquí no es el mejor texto, y la verdad es que, bueno, a veces en los libros en la UNED están escritos de maneras que se trata de hacer alguna explicación técnica, pero acaba siendo difícil de entender, por lo menos para mí. Pero bueno, es la UNED. Por lo tanto, entonces, la respuesta correcta corresponde a la primera opción, que es la que es idéntica al texto. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: la crítica más importante a la teoría de la acción razonada, a la TAR, es, primera opción, que esta teoría puede ser aplicada a la predicción de la conducta cuya realización se encuentra condicionada a factores externos. Segunda opción, que esta teoría solo puede ser aplicada a la predicción de la conducta cuya realización se encuentra bajo un completo control de la persona. Y tercera opción es que la crítica más importante es que la existencia de lagunas y condiciones límites. La respuesta correcta en este caso es la segunda opción. La crítica más importante a la teoría de la acción razonada, la TAR, es que esta teoría solo puede ser aplicada a la predicción de la conducta cuya realización se encuentra bajo un completo control de la persona. Si vemos lo que dice el manual,
En la página 124, en la parte inferior de la página, dice que la teoría de la acción razonada no está exenta de críticas. La más importante por sus consecuencias ha sido que esta teoría solo puede ser aplicada a la predicción de la conducta cuya realización se encuentra bajo un completo control de la persona. Por ello es que la respuesta correcta corresponde con la segunda opción. Siguiente pregunta, que dice: la definición que mejor define el control conductual percibido, CCP, es, primera opción, la capacidad percibida para realizar una conducta. Segunda opción, las actitudes se forman a partir de creencias conductuales y la norma subjetiva a partir de creencias normativas. Tercera opción, un conjunto, es la definición que mejor define, es un conjunto de creencias de control en función de las cuales la persona establece si posee o no las capacidades o recursos necesarios para llevar a cabo la conducta y si existen las oportunidades adecuadas. La respuesta correcta es la tercera opción. La definición que mejor define control conductual percibido, CCP, es un conjunto de creencias de control en función de las cuales la persona establece si posee o no las capacidades o recursos necesarios para llevar a cabo la conducta y si existen las oportunidades adecuadas. Si vemos lo que dice el manual, veremos que en la página 126 está indicado que el CCP está compuesto por un conjunto de creencias de control en función de las cuales la persona establece si posee o no las capacidades o recursos necesarios para llevar a cabo la conducta y si existen las oportunidades adecuadas. Por ello es que la respuesta correcta es la tercera opción. Siguiente pregunta, que dice: el antecedente inmediato de la conducta en la TAP es, primera opción, la conducta. Segunda opción, la intención. Tercera opción, la acción. Y la respuesta correcta en este caso es la segunda. El antecedente inmediato de la conducta en la TAP es la intención. Si vemos lo que dice el manual, en la página 126, en la sección 6324, veremos que el antecedente inmediato de la conducta en la TAP es la intención de realizar la conducta en cuestión. Y por ello es que la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta, que dice: la intención se forma a partir de, primera opción, el CCP, la subjetividad y las actitudes. Segunda opción, se forma a partir de la subjetividad, la norma conductual y el CCP. Y la tercera opción, a partir de actitudes, norma subjetiva y CCP. Bueno, pues en este caso la respuesta correcta es la tercera opción. La intención se forma a partir de las actitudes, la norma subjetiva y el CCP. Y si vemos lo que dice el manual, en la página 127 indica que la intención se forma a partir de las actitudes, norma subjetiva y el CCP. Por ello es que la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: Cooper y Facio, en el 84, argumentaron que se deben cumplir 4 condiciones para que se produzca disonancia cognitiva. Y primera opción de respuesta es: la persona tiene que darse cuenta de la contrariedad, sentir que tiene una responsabilidad, saber que sus acciones tendrán unas consecuencias y que necesitan una modificación. Segunda opción es, las 4 condiciones para que se produzca disonancia cognitiva es, segunda opción de respuesta es: la persona tiene que darse cuenta de que la disonancia tiene consecuencias negativas, responsabilizarse de la acción, experimentar una excitación fisiológica y atribuir la sensación de excitación fisiológica a la propia conducta. Y tercera opción es: se debe de cumplir para la disonancia cognitiva que la persona tiene que darse cuenta de la disonancia que tiene consecuencias negativas, tiene que atribuir la sensación de excitación fisiológica a la propia conducta, desentenderse de la acción y tomar decisiones. En este caso, la respuesta correcta es la segunda. Lo que argumentaron Cooper y Facio en el 84 respecto a las 4 condiciones para que haya disonancia cognitiva es:
1, que la persona tiene que darse cuenta que la disonancia tiene consecuencias negativas. 2, debe responsabilizarse de la acción. 3, debe experimentar una excitación fisiológica. Y 4, debe atribuir la sensación de excitación fisiológica a la propia conducta. Si vemos lo que está escrito en el manual, veremos que en la página 128, entonces está indicado que Cooper y Facio, en el 84, argumentaron que se deben cumplir 4 condiciones para que se produzca disonancia cognitiva. Hay que darse cuenta de que la disonancia tiene consecuencias negativas, responsabilizarse de la acción, experimentar una excitación fisiológica y atribuir la sensación de excitación fisiológica a la propia conducta. Por ello es que la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: en uno de los primeros experimentos sobre disonancia cognitiva, Festinger y Carl-Smith en el 59 mostraron que las personas, primera opción, distorsionaban sus percepciones de la realidad para incrementar la disonancia. Segunda opción, la necesidad de mantener la coherencia entre las actitudes y el comportamiento pueden no ser lo suficientemente poderosas como para hacer que las personas distorsionen sus percepciones de la realidad. Y tercera, distorsionaban sus percepciones de la realidad para reducir la disonancia. En este caso, la respuesta correcta es la tercera opción, ¿no? En eso de los primeros experimentos de disonancia cognitiva, Festinger y Carl-Smith en el 59, desde el 59, mostraron que las personas distorsionaban sus percepciones de la realidad para reducir la disonancia. Si vemos lo que dice el manual, en la página 129 veremos que en uno de los primeros experimentos sobre disonancia cognitiva, Festinger y Carl-Smith del 59 mostraron que las personas distorsionaban sus percepciones de la realidad para reducir la disonancia. Por ello es que la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Vamos a la siguiente pregunta, que dice la 39, que dice: el experimento de Festinger y Carl-Smith en el 59, la variable dependiente es, primera opción, el apego. Segunda opción, la variable dependiente es la actitud hacia la mentira. Tercera opción, la variable dependiente es la actitud hacia la tarea. La respuesta correcta en este caso es la tercera opción. En ese experimento de Festinger y Carl-Smith, la variable dependiente es la actitud hacia la tarea. Y lo que vemos que está escrito en el manual, en la página 130, al inicio, en la figura 4.2, dice: resultados del experimento de Festinger y Carl-Smith del 59, la variable dependiente es la actitud hacia la tarea en una escala de -5, aburrida, a +5, divertida. Por ello es que la respuesta correcta corresponde a la tercera opción, actitud hacia la tarea. Vamos a la siguiente pregunta, la 40, que dice que la teoría de la disonancia cognitiva predice que, primera opción, será más fácil cambiar las actitudes de los individuos ofreciéndoles solo lo suficiente para que se complementan con un comportamiento discrepante. Segunda opción, el efecto más lleva a menos. Y tercera opción, que la teoría de la disonancia cognitiva predice que grandes recompensas conducen a un mayor cambio de actitud, sobre todo cuando las personas creen que son personalmente responsables, tanto del curso de acción como de los efectos negativos que produce. Y la respuesta correcta es la primera opción. La teoría de disonancia cognitiva predice que será más fácil cambiar actitudes de los individuos ofreciéndoles solo lo suficiente para que se comprometan con un comportamiento discrepante. Y si vemos lo que está escrito en el manual, veremos que en la página 130 dice: la teoría de la disonancia cognitiva predice que será más fácil cambiar las actitudes de los individuos ofreciéndoles solo lo suficiente para que se comprometan con un comportamiento discrepante. Y por ello es que la respuesta correcta corresponde con la primera opción. Aquí cabe señalar que aquí en esta parte, cuando dice que grandes recompensas conducen a un mayor cambio de actitud, entonces es lo contrario, ¿no? Recompensas muy bajas, por eso es solo lo suficiente, entonces también por descarte, ¿no? Y esto es una pasada, la disonancia cognitiva es sorprendente, la manera como funcionamos los seres humanos con respecto a un alto castigo y un castigo leve.
Entonces, bueno, es algo muy importante a ver, incluso también en el mundo de la docencia, que puede generarse cambio de actitud si no se es tan estricto o por lo menos si no se dan castigos tan grandes. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, a la pregunta 41, que dice, según el concepto de la justificación del esfuerzo, ¿qué tienden a hacer las personas cuando se esfuerzan mucho por algo que luego resulta ser sin valor? Primera opción, aceptar su error y seguir adelante. Segunda opción, cambiar su actitud y convencerse de que el esfuerzo valió la pena. Y tercera opción, sentir que su esfuerzo ha sido en vano, pero no cambiar su actitud. Y en este caso, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. Entonces, cuando hablamos del concepto de justificación del esfuerzo, entonces las personas tienden a cambiar su actitud y convencerse de que el esfuerzo valió la pena cuando se esfuerzan mucho por algo que luego resulta ser sin valor. Si vemos lo que está escrito en el manual, veremos que en la página 130, entonces en el tema de justificación del esfuerzo, dice, si estamos motivados para ver lo mejor de las personas y las cosas, tenderemos a interpretar estas ambigüedades de forma positiva. Llamamos a esto la justificación del esfuerzo, la tendencia de las personas a aumentar su agrado por algo que les ha llevado mucho trabajo conseguir. Y por ello es que la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. Y este era, por ejemplo, aquello que decía de las chicas que entraban en un estudio, que había unas chicas que entraban a un grupo hablaba del tema de sexo y eran sometidas a unas pruebas de entrada muy difíciles, no difíciles sin ninguna, y se convencían en una conversación que no valía nada de que era una buena conversión y que había sido una buena presentación. Interesante también. Esta es la justificación del esfuerzo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es la 42, que dice, ¿qué aspecto de la disonancia cognitiva se ilustra a través de la fábula de la zorra y las uvas? Primera opción, la necesidad de adaptar actitudes para aliviar la disonancia experimentada. Segunda opción, el efecto de las decisiones fáciles en la generación de disonancia cognitiva. Tercera opción, la justificación del esfuerzo. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Entonces, cuando hablamos de la fábula de la zorra y las uvas, entonces, en respecto a la disonancia cognitiva, se ilustra la necesidad de adaptar actitudes para aliviar la disonancia experimentada. Aquí está la de la zorra que quería las uvas y no las alcanzó. Y entonces el último dijo, bueno, al final ni las quería. Entonces, sí, esto también es muy interesante. Veamos qué es lo que dice el manual. En la página 131, a la mitad de la primera columna, dice, desde la teoría de la disonancia cognitiva podremos interpretar que, al no conseguir llegar a las uvas, la zorra optó por percibir las uvas como menos jugosas y apetecibles, es decir, modificó su actitud hacia la fruta. Magallanes 2022. Al fin, ni estaban tan buenas, ¿no? Entonces, y por ello es que la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Vamos a la siguiente pregunta. La 43, que dice, en el experimento clásico, Aronson y Mills del 59 exploraron la relación entre esfuerzo y la reducción de la disonancia a unas estudiantes universitarias que querían unirse a un grupo de discusión de varios aspectos relacionados con la psicología sexual. Se permitió a cada participante escuchar un debate dirigido por miembros del grupo al que se unirían, haciéndoles creer que lo que escuchaban era en directo. La valoración recibida tras la finalización del debate fue: primera opción, ambas correctas. Segunda opción, participantes se esforzaron poco o nada por entrar en el grupo, que por las participantes que se esforzaron poco o nada por entrar en el grupo, fueron capaces de verlo como lo que era, es decir, una discusión monótona y aburrida. Y las participantes que se sometieron a una severa inclinación se convencieron de que la discusión estaba salpicada de detalles interesantes y provocativos. Entonces, en este caso, la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Este es el estudio que había comentado, ¿no? De las estudiantes fueron sometidas a diferentes opciones para poder ingresar. Y entonces ambas son correctas porque las que se esforzaron poco o nada vieron la discusión como era.
monótona y aburrida. Mientras que las que se sometieron a una severa iniciación se convencieron de que la discusión estaba salpicada de detalles interesantes y provocativos, ¿no? Entonces, desde algo que ha requerido un gran esfuerzo, pues modificamos, distorsionamos nuestra realidad para ajustarnos, precisamente por esa disonancia cognitiva que existe. Y es por ello, entonces vemos que veamos lo que está escrito en el libro. En la página 131, al final, entonces dice: las participantes que se esforzaron poco o nada por entrar en el grupo no disfrutaron mucho de la discusión. Fueron capaces de verlo como lo que era, es decir, una discusión monótona y aburrida. Sin embargo, las participantes que se sometieron a una severa iniciación se convencieron de que la misma discusión, aunque no era tan brillante como esperaban, estaba salpicada de detalles interesantes y provocativos. Por ello es que la respuesta correcta corresponde a la primera opción, ambas correctas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? La 44. Los principios de aprendizaje sugieren que para conseguir que alguien evite un comportamiento prohibido, primera opción, debe ser amenazado con un castigo severo. Segunda opción, debe ser amenazado con un castigo leve. Tercera opción, debe ser amenazado con un castigo moderado. En este caso, la respuesta correcta corresponde con la primera opción, debe ser amenazado con un castigo severo. Si vemos lo que está indicado en el manual, en la página 132 dice: los principios de aprendizaje sugieren que para conseguir que alguien evite un comportamiento prohibido debe ser amenazado con un castigo severo. De hecho, nuestro sistema jurídico se basa en este supuesto. Por ello es que la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Pero, claro, eso es para evitar que alguien tenga un comportamiento prohibido. Ahora, cambiar una actitud, entonces sería castigo moderado o castigo leve, en este caso, ¿no? Incluso castigo leve, ese es para cambio de actitud. Pero para que alguien evite algo, un comportamiento, es un castigo severo. Muy interesante esto, disonancia cognitiva. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, la 45, que dice: la justificación interna versus externa de la conducta contraria a la actitud y la evitación de tentaciones, Aronson 2021, la expresión "lo he evitado por la grave amenaza, todavía tengo muchas ganas de hacerlo". Entonces hay tres opciones. Primera opción es justificación grande, externa, y hay disonancia. Segunda opción, hay una justificación grande, externa, y no hay disonancia. Y la tercera opción es justificación es pequeña, interna, y no hay disonancia. En este caso, la respuesta corresponde a la segunda opción. Entonces, la justificación interna versus externa. Entonces, cuando es "lo he evitado por la grave amenaza, tengo mucho de hacerlo", sería coherente con una justificación externa grande y no hay disonancia. Entonces, ¿qué significa? Que no lo he hecho, pero por la amenaza que tengo si lo hago, pero aún así tengo ganas de hacerlo. Si vemos lo que está escrito en el manual, en la página 133, en la parte inferior, en la tabla 4.6, indicando respecto a grave amenaza, indica: no hay disonancia, lo he evitado por la grave amenaza, todavía tengo muchas ganas de hacerlo. Entonces no existe esa disonancia, sino que el no hacerlo se ve justificado por la amenaza que había, y por ello es que la opción correcta corresponde a la segunda opción. Vamos a la siguiente pregunta, la 46, que dice: la justificación interna versus externa de la conducta contraria a la actitud y la evitación de tentaciones, según Aronson 2021, la expresión "ahora me gusta mucho". Entonces, hay tres opciones. Primero, dice justificación pequeña, interna, y disonancia da lugar a cambio interno a corto plazo. Segunda opción es justificación interna, pequeña, y disonancia provoca cambio interno a largo plazo. Y tercera, justificación interna, pequeña, y disonancia da lugar a cambio interno a medio plazo. La respuesta correcta en este caso es la segunda opción. Cuando en la justificación interna versus externa de la conducta, en la expresión "ahora me gusta mucho",
es coherente con una justificación interna pequeña y una disonancia que provoca un cambio interno a largo plazo. Veamos lo que dice el manual. En la página 133, igual, tabla 4.6, en la parte inferior, dice disonancia que provoca un cambio interno a largo plazo. Ahora me gusta mucho, que es lo que es correspondiente a la segunda opción. Y esto es lo de los muñecos. Y ese estudio de los muñecos con los niños es impresionante, realmente impresionante. Y entonces al final, esa justificación pequeña, interna, creó un cambio interno a largo plazo con los niños a no querer jugar con el muñeco, que era inicialmente muy atractivo. Incluso después, semanas después, cuando se les dio la oportunidad de jugar a todos. Es una pasada. Es realmente impresionante. Bueno, vamos a ver. Bien, realmente me ha impactado esa disonancia cognitiva. Bueno, vamos. Siguiente pregunta, que es la 47, que dice: la justificación interna versus externa de la conducta contraria a la actitud y la evitación de tentaciones, Aronson 2021, la expresión lo hice por el dinero, pero me sigue sin gustar. Entonces es tres opciones: pequeña, justificación interna, no hay disonancia; segunda, grande, justificación externa, no hay disonancia; y grande, justificación interna y hay disonancia. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción, ¿no? Esta justificación interna versus externa de la expresión lo hice por el dinero, pero me sigue sin gustar, corresponde con una justificación externa grande y que no hay disonancia. Si vemos lo que está escrito en el manual, en la página 113, en la parte inferior, tabla 4.6, dice: no hay disonancia, lo hice por el dinero, pero me sigue sin gustar. Entonces ese era el estudio de cuando daban dinero, entonces le decían que era muy aburrido y luego le tenían que decir a los siguientes que llegaban si era aburrido o no, y entonces si daban mucho dinero, se convencían, seguían diciendo esto es aburrido, pero si le daban poco dinero, se convencían de que cambiaban la actitud. Entonces es bastante impresionante. Entonces por ello de lo hice por el dinero, pero me sigue sin gustar, entonces correspondería con la segunda opción: justificación externa grande y no hay disonancia, ¿no? Siempre con la combinación de justificación externa grande, no hay disonancia, son cuando no hay cambio de actitud a largo plazo. Igual no se hace, pero no hay cambio de actitud. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, la 48, que dice: Sutton y Douglas, del 19, las actitudes implícitas y explícitas tienden en su mayor parte a estar, primera opción, positivamente correlacionadas; segunda opción, negativamente correlacionadas; tercera opción, negativamente relacionadas. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Según Sutton y Douglas, del 19, actitudes implícitas y explícitas tienden en su mayor parte a estar positivamente correlacionadas. Vemos lo que... y vemos aquí no tengo escrito el texto del manual. Bueno, y no tengo la página. Bueno, pues entonces, pero... pues en principio debe estar alrededor de la... No tengo la página. A ver, un momento. Sí, es correcto, no tengo esto resuelto, o sea, colado. Entonces, por lo tanto, no puedo dar una explicación. Hay veces que tengo preguntas que no las logro ubicar, o ya no me da tiempo, o no las hago, y esa es una de esas que andaba por aquí, pero no es correcto. Así que, por lo tanto, entonces, pues tenemos que quedarnos en la pregunta anterior, y esta sí es la pregunta que corresponde entonces a la última de este tema. Entonces, y pues con esto ya finalizamos las preguntas, y simplemente, como siempre, pues aprovecho para recordar que si sientes que ha sido de utilidad, pues darle like, suscribirte, compartirlo con otras personas, que todo eso ayuda a que esta información pueda llegar a muchas más personas. Y ya está. Pues muchas gracias y mucha suerte en el proceso del estudio.